Hoy es 1 de enero del 2017. Empieza un ciclo nuevo en nuestras vidas, o sea, un proyecto nuevo. Es decir, sigue todo lo mismo, pero nosotros nos mentalizamos y nos proponemos iniciar un nuevo ciclo. Entonces, este ciclo queremos que sea distinto a todo lo que hemos hecho y que sea superador, o sea, que este sea el año. Ese es el berretín que tenemos todos. Claro, la realidad no cumple años. La realidad sigue su trayecto interminable con el paso lento del transcurrir del tiempo. Pero nosotros nos inyectamos cada 365 días un nuevo proyecto, una nueva esperanza. Y entonces abonamos las ilusiones, creemos que vamos a poder esta vez sí hacer lo que no fuimos capaces o no tuvimos posiblemente la fortuna de hacer, y empezamos una nueva etapa, o sea, una nueva esperanza, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, si lo que yo te voy a decir hoy en estos videos, y a partir de hoy todo este año que vamos a transcurrir, si lo que yo te diga en estos videos no te sirven para pensar una nueva posibilidad de tu vida y de la vida del entorno en que vos vivís, si no te sirve para pensar algo diferente a lo que está instalado, esto no sirve. O sea, no tendría razón de que perdás el tiempo viéndome a mí y que yo, no voy a decir perder el tiempo, y que yo dedique este tiempo a tratar de transmitirte algún mensaje que te pueda ser útil. El objetivo acá no es quién es más sabio ni quién es más ignorante, sino quién puede ayudar al otro más, con lo que tenga. Si vos me contás una historia tuya y es una experiencia de vida que a vos te dio un resultado, ya sea negativo o positivo, el resultado nunca tiene que ser positivo siempre. A veces un resultado negativo te da una fuerza superior que vos no tenías y te despierta un montón de recursos mentales que no los había puesto a funcionar. Entonces, si lo que en este espacio se habla no te sirve para cambiar, por lo menos, te voy a decir la vida, pero tu manera de pensar y de evaluar las cosas que te rodean, no tiene sentido. Yo me he pasado muchos años tratando de buscarle la punta al hilo. Pareciera que no lo he logrado, porque ¿qué es la punta del hilo? ¿Me entendés? ¿Qué es la punta del hilo? Si muchos creen que la punta del hilo es tener una fortuna y llegar a 80 o 90 años, y después, ¿qué haces con esa fortuna cuando te tenés que ir? O sea, yo creo que entras en un problema. Ahora, esa fortuna siempre generalmente estuvo basada en algo que muchas veces la fortuna tiene algún origen non santo. Pero bueno, no nos apartemos del tema. Esto te tiene que ser útil, escucha bien, si no, no sirve. Entonces vamos a empezar en este 2017 fresquito de hace unas horas, primero reconociendo que somos argentinos, eso es lo primero. Ahora, que somos 40 y tantos millones de habitantes, y que de esos 40 y tantos millones que componemos esta nación, la mitad, o a lo mejor más, está fuera del sistema. O sea, no está integrada a una vida digna, no está integrada a un proyecto de futuro, no está integrada al camino, rumbo al camino de la felicidad para lograr la estabilidad de lo suyo, de su familia, de su entorno, de su familia, de su pueblo, de su ciudad, de su país, de su provincia. Entonces, si estamos fuera del sistema, más de la mitad de los 40 y tantos millones de habitantes, yo creo que ha llegado la hora de pensar. O sea, no es que uno, vuelvo a repetírtelo, tenga las soluciones de las cosas, pero
cuando vos generás una idea y un pensamiento, comenzás a transitar el camino de las posibles soluciones. Entonces ahí es cuando se acoplan a tu idea otras ideas superiores a las tuyas. Y entonces vienen otros que se sienten desafiados. Y entonces vienen otros que tienen ganas de no estar ausentes en esa apertura. Y entonces cuando se produce el gran movimiento mental, el gran movimiento psicológico, el movimiento cósmico, como le quieras llamar, de que todo el mundo se involucra en un problema, en una cosa. Involucrarse en la cosa es la llave de buscar las soluciones y de preguntar, siempre preguntar, o sea, nunca darlo todo porque ya estuvo, sino ¿y por qué? Ahora bien, es decir, de los 40 y pico de millones hay la mitad o casi la mitad que no tienen un trabajo digno y un trabajo fijo, sobre todo trabajo físico. Andan ahí más o menos, pero gente que diga yo voy a tranquilizarme porque ya tengo asegurado el porvenir. No, eso no existe. No existe porque las condiciones sociales, políticas y económicas que genera cíclicamente la Argentina no te estabiliza nunca. Siempre estás en sobreascua, siempre estás esperando el cañazo. Entonces, si esa mitad de la población no tiene un trabajo que le garantice el futuro, no tiene vivienda, escuchame, no tenés un lugar un techo donde meter la cabeza, es jodido. Que no llegas a fin de mes para pagar alquiler, no tener la casita. Eso es un castigo, es un castigo. Entonces, si vos no tenés tu trabajo, tu casa, si no tenés un sistema de salud de protección, porque el imponderable de una enfermedad, de un accidente, en fin, las cosas naturales que le pasan a los seres humanos, si no tenemos una protección del Estado, o sea, no tenemos pobreza, porque no tenemos un trabajo ahí retaseado. Entonces necesitamos una protección del Estado, del país, del gobierno. Si no tenemos eso, tenemos un buen servicio sanitario, estamos con problemas, porque la mayoría de la población está, vos ves, en una lucha terrible, y no tenemos hospitales obsoletos que fueron ellos hace 100 años, que no tienen las tecnologías modernas, que no tienen el confort moderno, que no tienen la atención, en fin. ¿Qué te voy a hablar del sistema de salud argentino, salud pública argentina? Sí. Ahora, vos no tenés, si sos un trabajador de esos temporales o sin seguridad, no puedes tener un plan de salud. Además, no debieras tener un plan de salud paga en un país que está con un gran proyecto. Pero tampoco tenés educación. O sea, tus hijos no tienen una educación, es decir, una preparación para enfrentar los desafíos esos del futuro. No los tienen porque la educación es deficiente o porque a lo mejor tienen que ir a trabajar. Entonces tampoco tenés una protección para el futuro de tu país, para el futuro de esos habitantes, de esos 20 millones marginales que yo te digo. Porque resulta que el problema de la educación antes era más fácil. Aprender a leer y escribir, a sumar y multiplicar, y después ya todo estaba regalado. Podías andar mejor o peor en la vida, pero sabías leer y escribir, sabías sumar y restar. Pero hoy no. Hoy tenés desafíos enormes en ciencia, en tecnología, y vos sin educación, o con una educación elemental, no te podés incorporar a nada. O sea, sos un marginado social, aunque tengas una educación elemental, que sepas leer y escribir, que sepas sumar y calcular, que tengas incluso escuché bien, que tengas incluso hasta secundaria. Ni siquiera eso te garantiza en esta época una seguridad a futuro. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de pensar todas estas cosas y entre todos poder analizar ya incorporado en la realidad, se hace más fácil la lucha.
No es una lucha de un privilegiado que nosotros lo elegimos, un político, porque él nos trae las soluciones. Nosotros ya sabemos las soluciones. Entonces es más fácil, porque ese político que viene a adorarnos la píldora, nosotros sabemos que nos está mintiendo. Porque nosotros ya hemos analizado, ya nosotros tenemos conciencia de lo que él dice no lo va a poder hacer. Por ejemplo, viene un tipo y te promete que va a crear fuentes de trabajo. Y claro, vos te lo crees, porque todo el mundo se lo cree. Y si vos no haces un análisis de la economía del mundo de hoy y de los problemas de que tiene la industria y el comercio mundial, y cómo vos incorporás a esa gente al trabajo y cómo desafías a la tecnología. Si hoy, el 40% de los trabajos manuales que se hacían hace 50 años, los hacen los robots, los hacen las máquinas. Entonces, ¿cómo haces vos para en la Argentina que venga un tipo que en serio te diga ahora, bueno, yo voy a crear fuentes de trabajo? El que sea, del peronismo, del comunismo, del macrismo, donde sea, que te diga, yo voy a crear. Porque ser diputado y senador para que vayan a tomar café y hacer arreglos espurios con el gobierno para sacar leyes que te joden al final, eso no es un proyecto de país. Un proyecto de país es un proyecto de país que sea concientizado por toda la población y que el que te ofrezca ese proyecto te demuestre que ese proyecto es factible de realizar. Si allá la política no es como antes. Yo voy a hacer un video en estos días donde te voy a demostrar las diferencias. De que hace 50 años mi padre araba con un arado de mancera el campo. Y para arar 10 cuadras de campo se pasaba un mes casi. Hoy las máquinas aran, siembran simultáneamente. Y eso que mi padre tardaba un mes lo hacen en un día. O más hacen. Entonces, ¿cómo te puede venir un político a hablarte de soluciones políticas, sociales y económicas si el tipo está formateado con la tecnología, la ciencia y lo que él aprendió en política de hace 50, 60, 70 años? Yo le preguntaría a cualquier político de estos que andan en campaña ahora, ¿cómo me van a crear 1 millón de fuentes de trabajo? Y necesitamos más, necesitamos por lo menos 3 millones. ¿Cómo van a hacer? Yo quisiera que los pongan todos de asesores en los diputados, los senadores, todos, que les den trabajos en el estado de ñoquis. Trabajos genuinos. 2 millones de puestos de trabajo en Argentina. Es un delirio. Es el que te diga que puede crear, no 2 millones, 10.000 puestos de trabajo, es un héroe. Porque está todo improvisado, ¿me entendés? O sea, no hay nadie que pueda en este momento, ni los opositores, ni los nuestros, que tengan la capacidad de generar fuentes de trabajo dignas en una proporción de 10.000 puestos de trabajo. No te voy a hablar de 2 o 3 millones, que es la carencia que tenemos nosotros. ¿Cómo hace 3, 4 millones de viviendas el gobierno, que es el que debiera hacer? Porque empresa privada no va a hacer eso. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el proyecto que tendría el gobierno? Hacer 3 millones de viviendas. ¿En dónde? ¿Las va a amontonar al lado del riachuelo? Entonces, yo te traigo esto para que pensemos juntos, porque yo no solamente que vamos a pensar acá, sino que yo estoy muy preocupado y muy ocupado. Fíjate bien, estoy mucho más ocupado que preocupado. Por ejemplo, hoy en la computadora me pasé de las 4 de la mañana a las 7 investigando todo lo que es robótica, todo lo que es la ciencia de la computación aplicada al trabajo. Me pasé 3 horas y yo vengo haciendo esto ya hace como 2 o 3 meses. O sea que ya tengo bastante conocimiento de cómo está cambiando el mundo y qué intereses son los que nosotros tenemos que enfrentar para resolver problemas si es que queremos resolverlos. Entonces, nosotros no es que vamos a hacer una campaña ahora para decir que son todos unos atorrantes y unos ineptos los políticos, sino que vamos a hacer una campaña, si vos querés y me acompañás, de cómo podemos encontrar, no la solución, pero sino cómo podemos encontrar la llave
para empezar a pensar. No te voy a decir si no a solucionar, no, todavía no. Todavía es muy temprano. Si yo te dijera ahora que yo tengo la solución, yo sería un chantapufi. Yo solamente te voy a comunicar inquietudes como las que vos tenés, pero nos vamos a organizar para que nuestras inquietudes nos produzcan resultados. Primero vamos a conseguir la llave, o sea, el conocimiento, el saber cuál es el problema. Porque si nosotros no sabemos cuál es el problema y por qué se originó y cómo se pudiera resolver, y nosotros no estamos haciendo nada útil. Y uno está empeñado, y tenemos nosotros que empeñarnos todo en resolverlo nosotros, porque ya vemos que los políticos de ninguna forma no están preparados. O sea, no te voy a decir que son unos atorrantes, que son unos ineptos, no están preparados. El desafío que tiene el país, la Argentina, de los 40 millones, los 40 y pico de millones de habitantes, los ha superado a todos los políticos, a todos. Están todos superados. De esa gente no podemos esperar soluciones bajo ningún punto de vista. Ellos están cerrados con un embudo. Miren el mundo por un embudo. Entonces, ellos lo hacen a muchos de buena fe, pero no tienen capacidades. Entonces, ninguno de esa gente que ahora va a estar en las elecciones, dentro de un rato nomás, unos meses, no tiene ninguna capacidad para producir ninguna solución. Eso tenemos que saberlo. Fíjate vos, lo primero que tenemos que saber es que estas elecciones son elecciones al pedo. No va a cambiar nada. Que Macri no sé qué, eso es para engaña pichanga que utilizan los medios de comunicación para distraer a la gente. Nosotros vamos a hablar sobre soluciones. Y ya vamos a empezar a tener primero la llave, que es, la llave es primero empezar a pensar las cosas. ¿Me entendés? Entonces, quería yo empezar el año 2017, hoy 1 de enero. Aquí son las 11 de la mañana, en Argentina son las 4 de la tarde. Y queríamos empezar el año no deseándote que todo este relato, sino vamos a hacer algo útil este año, entre todos. ¿No? Ahora te digo de entrada, yo no soy dirigente de nada, yo no soy político, ni tengo berretines de nada. Lo único que sí que tengo unas ganas bárbaras es de que juntos empecemos a mover la tierra. O sea, ¿viste? Cuando empiezan la construcción de un gran edificio, lo primero que hacen es mover la tierra. Bueno, ahora estamos empezando a mover la tierra. Y el 1 de enero del 2017 hemos puesto todo el mundo las palas a trabajar. ¿Qué te parece? Así se hacen las cosas, diciendo y haciendo. Como decía mi pobre vieja, diciendo y haciendo.